control social y el ejercicio de los mecanismos de participación que nos permite la Constitución política, podremos aportar para construir un mejor entorno y una mejor ciudad. Quisiera empezar preguntándoles algo que nos inquieta mucho en la veeduría distrital y en general a la gente que trabaja en los temas de participación política, y es por qué de alguna manera siempre son las personas de cierta edad para arriba las que están involucradas en los escenarios de participación, y por qué a pesar de que hay un relato cada vez más consolidado de que los jóvenes están o son muy activos en la participación democrática, tienden a tener una participación en las acciones de control social y a utilizar los mecanismos de participación ciudadana tampoco. No sé quién quiera comenzar. Felipe, ¿arrancas tú? Vale. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme primero. Un gusto estar con todos ustedes. Para mí es un honor de verdad, y en este transcurso, en este proceso de la elección de las personas fue en serio muy inspirador el trabajo que ustedes hacen, y quiero como manifestarles que agradecemos desde Bogotá Cómo Vamos, que es una organización posiblemente muy similar o en sus inicios o tiene el mismo propósito que tienen ustedes. Entonces solamente quería como iniciar con eso para responderte. Efectivamente, pues eso es algo que desde Bogotá Cómo Vamos nos hemos estado preguntando a través de, por ejemplo, nuestros instrumentos como la encuesta de percepción ciudadana. Nos damos cuenta que los niveles de participación en los canales formales de participación promovidos, ya sea por los gobiernos locales, por los gobiernos nacionales o, digamos, regionales o departamentales, pues no, digamos que acá en Bogotá en particular no supera el 16% de la participación en términos generales, de acuerdo a nuestras últimas encuestas. Eso nos da un indicador, pues, que efectivamente tenemos unos retos importantes ahí. Pero entonces quiero concentrarme justamente en el mensaje de los canales, y es que los canales formales por los cuales nosotros estamos acostumbrados a participar, pues seguramente no son los canales por los cuales están participando la población joven en particular. Muestra de ello, pues venimos desde el 2018, 2019, unos años en donde la manifestación social ha sido justamente como el canal que ha usado la juventud en términos particulares para mostrar o evidenciar sus ideas, sus propuestas, lo que están pensando alrededor de los temas públicos. Entonces, esto también tiene como una respuesta, más o menos, según el DANE, 1.900.000 jóvenes viven en Bogotá, y ese 1.900.000 jóvenes, buena parte de ellos son jóvenes que llamamos con potencial. Los jóvenes con potencial son los jóvenes que no están trabajando, que no están estudiando o que tienen un trabajo informal. Entonces, cuando las personas jóvenes, y en esta alta proporción, pues no están teniendo acceso a unas condiciones mínimas de vida, pues efectivamente también eso tiene que tener digamos, una repercusión en la confianza institucional que se ve reflejada no solamente aquí en Bogotá, sino que es una enfermedad, por así decirlo, latinoamericana. Latinoamérica es la región del mundo que más desconfianza interpersonal tiene. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Latinobarómetro, que es otra forma de medir, o digamos que otras mediciones ya a nivel Latinoamérica, pues Latinoamérica tiene esa condición, que no hay confianza entre las personas y en los gobiernos, y en particular Colombia, más o menos alrededor del 25% únicamente confía en el gobierno. Entonces, todo eso, si lo bajamos a la ciudad, a Bogotá en particular, pues no somos ajenos a ese contexto. Todos los retos por delante, yo creo que tenemos es que ampliar justamente los canales por los cuales diferentes personas quieren participar de diferentes maneras, y que institucionalmente podamos digamos que promover y generar esos entornos habilitantes para que las personas puedan participar. Y sobre todo, lo más importante de la participación es que haya una respuesta efectiva, que haya, digamos, usted hace algo y que yo pueda institucionalmente decir qué está pasando con su participación, para que la gente, digamos, las personas en particular,
no sienta que esto no está funcionando. Entonces ese es el reto bien grande, sabiendo también las limitaciones en términos de capacidad, expectativas muy altas, capacidades muy bajas normalmente, y ahí tenemos que encontrar un punto medio para poder lograr ese principal objetivo. Yo quisiera complementar lo que dice Felipe, y es, la pregunta es, ¿los jóvenes no están participando? Y quizás sí están participando, y lo que nos dice Felipe es quizás no estamos atendiendo los canales adecuados para escuchar cómo están participando. Y creo que dos ejemplos claros son uno el que tú mencionas de la movilización, no solo en Bogotá y en Colombia, sino a nivel internacional, y otro las redes sociales. Con el tema movilización, creo que los jóvenes nos están pidiendo a gritos espacios de participación. Lo que pasa es que están pidiendo una participación reclamando derechos que deberían haber sido garantizados desde antes. No debería ser una participación, pueden llamarla aquí, posterior para reclamar derechos, sino que quisiéramos que estuvieran participando para que desde el principio puedan incidir en la toma de decisiones de la gestión pública, y no para que tengan que entrar a movimientos de protesta, de movilización social para exigir sus derechos. Y el otro canal son las redes sociales, donde este es apenas un ejemplo en el que nosotros como instituciones quizás estamos faltando al no saber comunicarnos con los jóvenes, al no saber, ellos pues todo el principio de la inmediatez, quieren una respuesta rápida. De quienes están acá saben esos ejercicios que han realizado, pues cuánto se demora cualquier reclamación, cualquier solicitud, cualquier tipo de participación de incidente, incluso desde la primera instancia a la que acudimos en los consejos locales de planeación, en todo lo que ustedes participan y conocen mejor que yo, y cuánto tiempo se demoran para saber que efectivamente pudieron o no incidir. Los jóvenes quieren respuestas rápidas, quieren que sea inmediato. Ponen un Twitter donde reclaman o piden o proponen algo para allá, y nosotros de pronto como entidades estamos todavía bajo la dinámica tradicional, la dinámica a la que estamos acostumbrados, y ahí es un llamado para nosotros de cómo nos actualizamos y cómo nos introducimos a ese mundo y a ese lenguaje de la juventud, para que no de pronto digamos que no están participando, sino que somos de pronto todos nosotros los que no estamos logrando escuchar cómo ellos quieren participar. No sé, quisiera complementar. Sí, me gustaría que desde el IEPA pudiéramos tener esa visión, dado que ustedes son especialistas en procesos de participación. Bien, buenas tardes para todos y para todas. En especial a los compañeros de panel, las compañeras. Señora Dora, señora secretaria general, ¿cómo estás? Y a todos los que están acá, que son las personas que trabajan en el control social. Es decir, que es un trabajo muy duro, estamos hablando de las dificultades que genera siempre pues, meterse en estos temas, la resistencia y resiliencia para hacer este trabajo. Nosotros tenemos los siguientes datos. Primero, pues, en Colombia las encuestas dicen que, ya ustedes lo tienen claro, no es más del 20%, por decirlo así, que la gente participa. Los jóvenes son una franja de participación. En el IEPAC obviamente trabajamos sobre la franja de participación más institucionalizada. Nosotros tenemos 900 instancias de participación, 450 temas. O sea, la gran apuesta de la Constitución del 91, que fue abrir la llave para que la ciudadanía entrara con el propósito de modernizar y democratizar el Estado, pues se abrió, pero se abrió tanto que tenemos 450 temas. Entonces, hay un asunto que tiene que ver, y es que hay una crisis en la partida porque no se sabe el para qué se le invita a participar, no hay sentido y contenido en la participación. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero los hechos son tosudos, es decir, estuvimos en un estallido social de más de 3 meses y fueron los jóvenes. O sea, los jóvenes, cada vez que se activan, participan en los consejos de juventud. Han tenido la votación más alta, incluso sacaron más votos que las elecciones de juntas de acción comunal. Si siquiera hay una proceso de participación formal. Lo que pasa es que hoy los jóvenes no están tan metidos en las instancias de participación formales. ¿Por qué? Pues porque hay una crisis alrededor del modelo que desde el 91 montamos, y es que todo tema que quisiéramos que la ciudadanía participe tiene que quedarse en instancia. Tanto que hoy hay normas para que no se creen más instancias. Entonces ahí hay una discusión. En los datos que tenemos de organizaciones sociales, de las 5.000 organizaciones que más o menos se registran voluntariamente, porque no tenemos un censo, la mayor cantidad de organizaciones son de jóvenes. O sea,
hay un subregistro en ese sentido y uno de todos modos sí palpita en el territorio que los jóvenes son un actor muy activo, pero no están activos en los temas tradicionales que ustedes o que siempre nosotros, ya los que somos mayores, hemos transitado. Los jóvenes no están metidos en la Junta de Atención Comunal y ese es el tejido más grande que hay. Pero en la última encuesta multipropósito que hizo la alcaldía de Bogotá se dispararon los temas de participación en diversidad sexual y en los temas animalistas. O sea, los jóvenes están metidos ahí, están en las nuevas causas, en los temas ambientales, en los temas de género, en los temas ambientalistas y animalistas y en otros que, como decíamos, no son los tradicionales, no es la veeduría, no es la juntación comunal, porque tienen otros intereses. Quizás hoy puedan dar tránsito después en volverse veedurías en los temas en los que ellos están siendo activistas hoy. Pero hay un desajuste y los jóvenes están, digo yo, presentes. Ya lo han dicho mis antecesores, es definitivamente para usted conquistar la atención de un joven hoy, no puede hacerlo a través de los mismos canales. Tiene que abrir ciertos campos, tiene que salirse de la formalidad sin decir que no sea importante, sino que tiene que atravesar o utilizar unos nuevos códigos de comunicación. Los jóvenes están en el mundo de las redes sociales, en activismo allí, y el Estado todavía somos muy lentos en los procesos de co-creación digital para que los jóvenes puedan participar. Y los procesos de co-creación digital en el distrito todavía somos bebés en ese terreno, o sea, apenas estamos aprendiendo de esa dinámica que necesita de otros ayuntamientos más allá de la tecnología, sino por ejemplo cómo devolver la información, cómo hacer el feedback para que la gente y la ciudadanía reciba lo que ha producido, cómo volver eso una política social, en fin. Entonces, creo que ahí hay un reto más que un problema y sobre todo cómo conquistar la atención de ellos y de ellas en los temas en los que a ellos y a ellas les importa, no a los que el Estado o el distrito les importa. Porque cada vez que insisto, cuando los jóvenes salen a la calle, pues miren el hecho, la central militar de trabajo se levanta el palo, ¿no? Perdón, o sea, el palo, nosotros dijimos el palo, ustedes no mandan el palo. Y eso pasó, eso es el movimiento consciente. Y eso creo que nos tiene que decir muchas cosas hoy de cómo trabajamos y cómo promovemos la participación con ellos en los territorios. Eso tiene que ver con otro tema que quisiera preguntarte, Robin, que es el tema de las causas que tú bien planteas. O sea, no hay como temas tradicionales de participación, sino están ligados a causas específicas. El animalismo, la defensa de la diversidad, el ambientalismo. ¿Cómo entran a buscar esas causas con la política? Porque si algo me llama la atención de los mecanismos de participación es que muchos ciudadanos de los que usualmente repiten en instancias tradicionales pues están muy politizados, pasan por estructuras partidistas y por digamos por cadenas de trabajo político en las que los jóvenes no están. ¿Cómo buscar espacio para las causas en esos escenarios de participación? Bueno, primero muy buenas tardes, agradezco la invitación por parte de la veeduría. Con respecto a las causas, quisiera mencionar y aclarar un punto, y es que la juventud es un agente muy plural, diverso, completamente diverso. En este sentido, todas las causas que uno puede ver, tradicionales y no tradicionales, están incluidas dentro de los intereses de los jóvenes. Uno puede ver que los jóvenes, si bien están digamos, preocupados por cuestiones de tipo, no sé, ambiental, cuestiones de género, animalistas. También vemos que los jóvenes se preocupan, se duelen y se interesan por factores tradicionales como la corrupción, factores tradicionales como, no sé, el tema de los impuestos. Ahorita la ciudadanía joven se está cultivando mucho en factores en donde uno antes diría no tenía cabida o no tenía ningún interés. Entonces, en esa medida podemos ver que la juventud puede abordar diferentes ámbitos y diferentes factores. Considero que la participación de los jóvenes sí se está dando de una manera muy fuerte, muy contundente, sobre todo desde una participación no institucionalizada, desde escenarios que son externos al tema de los modelos de democracia representativa. Y ahí se me viene a la frase una idea que es muy clara, y es que manejamos problemas del siglo XXI bajo los esquemas del siglo XIX, del siglo XX, con elementos del siglo XIX. Entonces, hay que empezar a actualizar estos procesos a los cambios tecnológicos
a estos momentos de transformaciones de la información, a los nuevos, digamos, disposiciones, actitudes que tienen los jóvenes. En esta medida también considero que es vital, para responder a la pregunta principal de esto, la formación de la juventud. Tengo una experiencia en educación en bachillerato, en la secundaria, y los temas de control social, los temas de veeduría, sí se tocan, porque en la mayoría de los casos no se tocan de una manera muy superficial. ¿De qué forma nosotros podemos enseñarle a los jóvenes que ustedes tienen, o que los jóvenes, pero que nosotros tenemos, un espacio para poder opinar, participar, vigilar, controlar, fiscalizar? Eso se tendría que empezar a pensar y agregarlo a los planes curriculares, en donde tiene que haber un acompañamiento desde el cuerpo docente, el cuerpo administrativo, también desde los planes de formación, de planes curriculares. Un montón de factores que es necesario empezar a proveerle a los jóvenes para que ellos dejen un poco esa desconfianza de estos espacios institucionales. Si no conocemos cómo se hace o cómo funcionan estos procesos, claramente se generaría esta desconfianza. Marta planteaba el tema de la participación en las redes sociales como un elemento a considerar, es decir, hay otros espacios no tradicionales de participación e incidencia política, pero ¿cómo dar el salto de las redes a la incidencia afectiva? Pues es que las redes es un ejemplo porque es la forma en que los jóvenes se están comunicando, es la forma en que nos están diciendo aquí estoy presente y esto es lo que nosotros pensamos. ¿Qué estamos haciendo las entidades para tratar de ir rompiendo esa brecha que existe, que Robin no la representa de una manera muy dramática, pero que es totalmente ejemplarizante, y es estamos haciendo cosas con métodos del siglo XIX, tal vez dijiste, para el siglo XXI? Obviamente puede que no estemos a tantos años de diferencia, pero sí estamos a muchos años de diferencia. La pandemia creo que nos ayudó un poco a virtualizarnos, obligó a las entidades, obligó al funcionario a aprender que existía la virtualidad, más no, eso no es sinónimo de redes sociales. Pero dentro de todo eso empezamos a hablar de lo que se llama ahora innovación, empezamos a hablar ahora de datos abiertos, el tema de datos abiertos que las entidades hemos venido trabajando y actualizando, los laboratorios que las entidades están implementando, hacen parte de esa dinámica en donde estamos tratando de aprender un nuevo lenguaje. Y digo tratando de aprender porque incluso muchos de nosotros todavía no manejamos toda esta nueva terminología, estamos apenas aprendiendo qué es eso de datos abiertos, para qué sirve eso, y digamos que hay una gran potencialización en el tema de datos abiertos, con toda la gran información que está en la nube y que no sabemos qué hacer con toda esa información, ni lo que entregamos las entidades, ni lo que el ciudadano recibe a través de esa información. ¿Para qué tanta información? ¿Qué hacemos con todo eso? Entonces, esos son, Larisa, quizás canales que estamos tratando de encontrar, pero que todavía nos falta un poco como apropiarnos de eso. Y es que el tema, por ejemplo, de redes sociales todavía estamos bien lejanos, por más que uno ve que las entidades ya tienen videos en TikTok. Yo he visto algunas cosas en específico, por ejemplo, de Presidencia de la República, y a uno le sorprende, a una persona de mi edad, que no me considero tan vieja todavía. Sin embargo, a mí, dentro de toda mi formalidad, digo, uy, pero la presidencia, ¿cómo hace ese tipo de videos? ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre? Yo no me atrevería, porque todavía estoy dentro de esta mentalidad institucional de que todo debe ser formal, y quizás ese tipo de videos alegres, dinámicos, es lo que los ciudadanos, no solamente los jóvenes, pero pues la gran mayoría de jóvenes, están queriendo escuchar, y a nosotros todavía nos falta ese lenguaje, esa apropiación de esos canales. Pero ahí está, digamos, una cosa es la comunicación y la posibilidad que se planteen las vías de ciudadanía al Estado, de ciudadanía a la sociedad, que es lo que uno podría pensar que pasa en las redes sociales, un montón de gente hablando de temas colectivos, y del Estado a la ciudadanía en las respuestas, en los TikTok, en todo lo que implica responder esas redes sociales, frente a lo cual en el distrito ya se están desarrollando protocolos muy importantes de respuesta y de considerar que la gente puede plantear sus quejas, peticiones y demás por la red. Pero ¿cómo lograr que esa comunicación
se vuelva incidencia y cómo ha sido la experiencia de IDEPAC en ese sentido, Alexander. Pues no solo el IDEPAC, nosotros en el distrito estamos trabajando sobre un modelo que se llama gobierno abierto, que es un modelo que busca que la institucionalidad entienda que gobernar ya no es posible sin la ciudadanía. Es decir, tenemos que cambiar ese chip. Si no lo cambiamos, pues solamente estamos en el siglo XVIII. ¿Sí? Entonces necesitamos entender que cada vez más la inteligencia colectiva requiere la opinión ciudadana. Para eso se requieren como unos pilares: transparencia, participación e información. Yo le pongo por ahí abajo formación, porque hasta que la gente no se apropie del tema pues va a ser difícil. Entonces sobre eso estamos trabajando. En el IDEPAC obviamente trabajamos como dos cosas que son importantes. Uno, la co-creación. Y bueno, no solo el IDEPAC, todo el distrito está trabajando en co-creación. Co-creación es que a usted se le invite y en la escalera de la participación, esa es la posibilidad que usted incida desde la sugerencia de propuestas y que el funcionario se siente a pensar con usted la solución del problema. ¿Sí? Eso tiene varios caminos. Entonces hemos hecho, por ejemplo, Corredor Verde Séptimo. Nosotros hicimos el proceso de co-creación de lo que era el diseño de lo que debía ser el Corredor Verde Séptimo, lo hicimos a través de mecanismos de co-creación ciudadana. Logramos 52.000 opiniones. 52.000 opiniones a través de herramientas tecnológicas, preguntándole a la gente en la calle, etcétera, donde decíamos, ¿usted cómo se imagina el Corredor Verde? Y hemos hecho un proceso de evolución de ese ejercicio. Entonces, ese ha sido uno. Las políticas públicas que en el IDEPAC hemos hecho, también hemos hecho procesos de co-creación, vamos a la ciudadanía. Y en Bogotá hemos intentado a través del presupuesto participativo, que tiene unos resultados muy grandes, logramos tener 237.000 votos de la gente votando por una iniciativa que ha propuesto, llevando el ejercicio hasta allá, hasta que la gente pueda decir. Pero lo importante hoy, como decía Magda, que está nuestra secretaria general, es la líder del tema, de hacerlo bien, secretaria, es el tema de los datos abiertos. O sea, lograr que la ciudadanía, para participar, tenga datos de calidad y sepa que esos datos, quienes los producimos, también sepa que a la ciudadanía son asequibles. Entonces, hemos trabajado desde el IDEPAC y desde todo el distrito eso: datos, información, accesibilidad, procesos de co-creación. Pero eso no es fácil, porque eso no se logra solamente que el distrito se disponga para eso. Primero, el distrito, para lograrlo, tiene que trasegar mucho más tiempo, desde la interoperabilidad de los datos, que las instituciones estemos conectadas, etcétera, hasta que se cree una cultura social sobre el tema. Es decir, entre el ciudadano más informe y sepa que los datos son suficientes, son importantes para nivelar la cancha de su participación, lograremos que la ciudadanía pueda decidir con mayor, digamos, posibilidad en los procesos de conversación sobre políticas públicas. Pero también los funcionarios tenemos que acostumbrarnos a tener cada vez más en cuenta el ejercicio ciudadano para poder participar. Entonces, estamos trabajando en eso. Y me vuelvo una cosa que puede servir para la conversación. Hicimos la consulta, precisamente por la que hacemos la primera consulta con los jóvenes después del estallido, que me preguntaron a los jóvenes cuáles eran las prioridades. 37.000 encuestas hicimos. Creo que la encuesta más grande que hemos hecho para jóvenes en Bogotá. Primer tema, educación superior. Segundo tema, empleo. Tercer tema más abajito, ¿cierto? Los temas ambientales. Y cuarto tema por allá, así, salud. Todo eso para decir que los jóvenes sí tienen una narrativa y una participación coherente de lo que están haciendo. O sea, el movimiento social se movilizó por el derecho a la educación. Y uno va a la encuesta eso. ¿Sí? Y sigue siendo el problema de inclusión social para ellos. O sea, en la participación hay una narrativa coherente en lo que la masa de lo que está proponiendo. Y lo interesante es que es una juventud que trabaja por los temas colectivos, individuales, pero no, esa generación no abandona el tema colectivo, que es el tema ambiental. O sea, saben que tienen que pugnar por una sociedad donde el tema de la sostenibilidad sea importante. O sea, que de pronto podríamos plantear que es, digamos, un prejuicio pensar que los jóvenes no están participando. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpas por mi demora en llegar al panel, muchas gracias por la invitación. Yo creo que los jóvenes sí están participando a través de otras formas que Pires está conversando y nos ha claro. Yo siempre he sido muy escéptico de la idea de que los jóvenes son diferentes frente a lo que pasa en sus entornos, en sus comunidades y en temas incluso del país. Creo que las expresiones se canalizan de manera distinta y se mueven también en distintos escenarios.
Yo quiero aportar un par de cosas en ese sentido, una que ya he venido escuchando, y es la expectativa de que pase algo con la participación. La participación es costosa, la participación implica tiempo, implica desplazamiento, recursos, reuniones, etc. Y muchas veces pensamos que eso como que fluye de manera fácil. Y cuando no hay unos resultados asociados a esa inversión que se hace de la ciudadanía, en este caso de los jóvenes, la frustración es muy alta. Y entonces yo creo que parte de lo que debemos seguir trabajando es lo que se ha dicho antes de esa participación incidente, algo sobre lo cual además Foro Nacional por Colombia, que trabaja muchos temas de participación ciudadana, ha insistido bastante. Mientras que tengamos unos niveles mucho más efectivos de participación incidente, es decir, que estos esfuerzos terminen en algo tangible para la ciudadanía y en este caso para los jóvenes, la brecha, digamos, de incentivos va a ser muy alta. Y lo otro que quiero aportar es algo que venimos trabajando en Transparencia por Colombia, y es analizar también dónde está la conversación alrededor de lo público en distintos entornos, en redes sociales, en conversaciones más presenciales, y encontramos que ese planteamiento alrededor de lo público, la gente en muchos casos está pensando que lo público es netamente asociado a lo político, actores políticos, y que en muchos casos puede estar alejado de la realidad de su vida cotidiana. Entonces, el mensaje al cual quiero llegar y que incorpora la pregunta es que tenemos que de alguna manera volver a capturar la conversación en ámbitos ciudadanos sobre lo público. Y creo que ahí entonces lo que estábamos escuchando del IPAC tiene muchísimo sentido. Cuando la conversación sobre lo público no se renueva y se queda en unos estereotipos y en unos prejuicios alrededor de actores que normalmente además son considerados como percibidos como negativos, entonces hay una distancia frente a esos incentivos de participación. Entonces, de nuevo, creo que los jóvenes sí tienen mucho en términos de espacio de participación, de aporte a la participación, que hay que hacerlo, ojalá logrando que esos esfuerzos sean incidentes, y que además una oportunidad para que esto siga avanzando es renovar la conversación sobre lo público, acercándonos cada vez más a esos temas que hoy en día constituyen los temas sensibles para los jóvenes. Felipe, desde la